análisis microbiológico para las industrias de los sectores hospitalarios, farmacéuticos, veterinarios, cosméticos, aseo y desinfectantes, con una experiencia de más de 18 años en el mercado que nos ha permitido posicionarnos no solamente en el mercado nacional, sino internacional, trabajando con tecnologías de vanguardia, siempre alineados a la normativa vigente que nos ha permitido emitir resultados confiables, trazables y oportunos de altos estándares de calidad. Todo esto de la mano de nuestro aliado en Estados Unidos, By-Far LLC, quienes se encargan de toda la parte de comercialización y distribución de insumos. El día de hoy nos acompaña nuestro director técnico, el doctor Andrés Suárez. Él es microbiólogo industrial y ambiental, tiene una maestría en calidad y gestión de calidad, es auditor integral del sistema de gestión de calidad y cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado. Junto a él se encuentra Diana Garza, nuestra jefe de validaciones. Ella es microbióloga, especialista en estadística aplicada y tiene más de 7 años de experiencia en su labor. Para las personas que nos acompañan por primera vez, vamos a recordarles cómo es la dinámica de nuestro webinar. Las charlas se realizarán de forma continua. Al finalizar, abriremos un espacio para tener la oportunidad de resolverle todas las inquietudes que surjan y nos van a dejar en el chat. También encontrarán en el chat una encuesta que les pedimos por favor diligenciar. Con ella podemos enriquecer estos espacios comerciales y académicos. Agradecemos nuevamente su compañía y paso a dejarlos con el doctor Andrés. Gracias, Daisy, por tu presentación. Muy buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente estar aquí en este año 2025 con ustedes, acompañándolos en este pequeño espacio de generación y compartimiento de conocimiento. El día de hoy, como lo mencionaba nuestra jefe comercial, hoy hablaremos de un tema que ha cobrado mucha importancia en la industria farmacéutica, sobre todo en la fabricación de medicamentos estériles. Vamos a abordar esta presentación con 4 ítems. Vamos a hablar de una pequeña introducción de lo que son las endotoxinas bacterianas, cómo se producen, cuál es su importancia en la industria, no solamente en la farmacéutica, sino en otras asociadas, qué metodologías para la detección y cuantificación de endotoxinas tendremos, y unas conclusiones que sacamos con el grupo técnico de BIFAR, no solamente por nuestra experiencia, sino por lo que hacemos día a día. Muy bien, en ese orden de ideas, para contextualizarlos muy bien, porque sé que hoy nos acompañan no solamente microbiólogos, sino también químico-farmacéuticos. Recordemos que los microorganismos se dividen en 2 tipos, por su coloración, de acuerdo a la composición de su pared celular. Se dividen en gram negativos y en gram positivos. Los que nos traen a colación hoy, o lo que nos genera mucha importancia hoy específicamente, son las bacterias gram negativas, específicamente los bacillus. En ese orden de ideas, recordemos que los bacilos gram positivos desarrollaron estructuras para poder prevalecer en el tiempo cuando son sometidos a procesos ya sea de esterilización o de contacto directo con un desinfectante. Ellos, a través de su evolución, se encargaron de crear una estructura para poder resistir este tipo de cosas, la famosa llamada espora. En cambio, los bacilos gram negativos, por su bioquímica y su composición genética y celular, no son capaces de crear este tipo de estructuras de resistencia. Sin embargo, crearon una forma de poder seguir generando un efecto nocivo a nuestra salud a través de una serie de reacciones bioquímicas, que a continuación se las voy a mostrar. Entonces, la endotoxina está compuesta básicamente por estos 3 componentes. El lipopolisacárido, que está compuesto por la pared celular, ¿cierto?, que es la parte externa, y de la parte interna hay 2 componentes muy importantes. Uno, el antígeno O, que es el receptor, que básicamente reconoce al hospedador y genera una respuesta inmunitaria. Y el lípido A, que es el que se adhiere a este antígeno y al componente lipopolisacárido para generar este factor de toxicidad. Aquí podemos ver cómo cuando hay lisis celular de los bacilos gram negativos, que son los que traemos a colación en esta presentación, se genera una reacción bioquímica donde a través de compuestos enzimáticos se hace la reacción para generar este tipo de endotoxinas que nos causan efecto nocivo a la salud. ¿Cuáles son los riesgos principales que tenemos nosotros como usuarios finales de medicamentos parenterales
si los consumimos o no los administran con una concentración fuera de la especificación de las endotoxinas. Entonces, principalmente vamos a tener una respuesta inmunitaria que nos va a generar efectos tóxicos como la fiebre, insuficiencia multiorgánica, choques sépticos e inclusive hasta la muerte. En riesgos más bajos podemos tener una respuesta inmune que nos genere inflamación y un consumo excesivo de nutrientes. Asimismo, se puede desencadenar múltiples trastornos metabólicos como la laminitis e el hígado graso, lo cual pues también se va a ver reflejado más adelante en problemas de triglicéridos, colesterol, entre otras. Muy bien, entremos un poco más en materia acerca de la importancia de las endotoxinas bacterianas en la industria farmacéutica. Como bien saben, hoy por hoy en Colombia tenemos dos entes regulatorios, el INVIMA para la línea farmacéutica humana y el ICA para la línea farmacéutica veterinaria. Asimismo, el INVIMA y el ICA también tienen departamentos para controlar los dispositivos médicos. Y hoy por hoy no quiero dejar de lado el sector hospitalario, que ha cobrado mucha importancia y mucho auge a nivel nacional con las centrales de mezclas y las radiofarmacias. ¿Y por qué les menciono? Porque siempre las dejamos de lado. Sin embargo, la importancia es a tal punto que las centrales de mezclas de categoría 3 deben tener todos los análisis de sus preparaciones, no solamente con el análisis de endotoxina, sino también con la esterilidad. Bueno, y contextualizándolos un poco, ¿por qué es importante tener análisis de endotoxinas en todos estos sectores de la industria? Bueno, la endotoxina nos da un parámetro para toma de decisiones muy rápido, ya que es una metodología o un análisis en el cual podemos obtener resultados en 1 hora, incubándolo a 37 grados centígrados más o menos 1. En ese orden de ideas, quiero traer a colación la diferencia o la relación inversamente proporcional que hay entre la prueba de esterilidad y la prueba de endotoxinas bacterianas. ¿Y por qué se los menciono? El hecho de que un producto en el análisis de esterilidad nos arroje como resultado que efectivamente está estéril, no quiere decir que esté libre de endotoxinas bacterianas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué razón si una cosa es coherente con la otra? Pues no, señores. Recordemos que la endotoxina de las bacterias gram negativas, de las que estamos hablando puntualmente, se producen una vez hay lisis celular. Quiere decir que la célula ya no está viable. En ese orden de ideas, en la prueba de esterilidad, no se va a detectar una contaminación, pero puede ser que en la prueba de endotoxinas bacterianas sí detectemos concentraciones por fuera de especificación de ciertos productos. A su vez, englobemos en qué etapas del proceso a nivel industrial cobra importancia el análisis de endotoxinas. Pues bueno, hoy vengo a decirles que desde mi experiencia y lo que nos demanda la Guía EMA Europea para fabricación de medicamentos estériles, debemos tener en cuenta desde el material de envase, la materia prima fundamental que es el agua para inyección, las demás materias primas que sean de origen estéril, porque las que son de origen no estéril no llevan análisis de endotoxinas, por supuesto, los procesos de fabricación y claramente el producto terminado. Aquí en estas imágenes les demuestro cómo debería ser el proceso del análisis de endotoxina en cada uno de los ítems o etapas del proceso de fabricación a nivel industrial con respecto al análisis de endotoxinas. Como bien saben, fundamentalmente nuestra materia prima, que es el agua para inyección, debe estar libre de endotoxinas, aparte de que se debe liberar diariamente para garantizar que en el sistema, uno, no haya formación de biopelículas, que con estas biopelículas, con nuestros procesos de desinfección de nuestro loop de distribución, haya lisis celular y por ende fabricación de endotoxinas. Entonces debemos garantizar que nuestra materia prima fundamental esté libre de endotoxinas. Por supuesto, como se los había mencionado, también las materias primas de origen estéril, el material de envase que esté despirogenizado, porque recordemos que las endotoxinas no se destruyen con procesos de esterilización, sino con procesos de despirogenización. El producto en proceso
en las 3 etapas de fabricación, inicio, mitad y final, y por supuesto en el producto terminado, para que cuando todo el producto cumpla los atributos de calidad, podamos dar el visto de control de calidad, deliberación y posteriormente de comercialización y consumo o disposición final con los pacientes. Dejé aparte el personal, porque el personal es uno de los factores que más influye en la industria farmacéutica a la hora de encontrar endotoxinas en las diversas matrices o etapas del proceso. Es muy importante que tengamos en cuenta que por eso en la industria farmacéutica, sobre todo en la de estériles, es de vital importancia cumplir con todos los procesos de buenas prácticas de manufactura, no solamente desde el ingreso a las áreas con las correctas posturas de uniformes y elementos de protección personal, sino también con el lavado correcto o higienización de manos. Porque recordemos que en nuestras manos tenemos microbiota normal y dentro de ellas hay bacilos gram negativos que pueden generar una posible contaminación exógena y por ende se puede atribuir al personal. Y aquí les quiero demostrar con una extracción que hice de un artículo científico, de una revisión bibliográfica, que cuál es la incidencia o qué tanto es la incidencia de diversos factores o de fuentes de contaminación de endotoxinas bacterianas en materias primas, producto en proceso y producto terminado. Como pueden evidenciar, a nivel de operarios o de manipuladores, se encontraron 5 artículos que denotaban que la causa fundamental de contaminación por endotoxinas bacterianas era esta. La segunda causa más relevante en contaminación de endotoxinas, como se los había mencionado anteriormente, es la materia prima fundamental, el agua para inyección. Otra causa no menos importante es el aire, aunque desde mi punto de vista, como son partículas tan pequeñas, es de difícil proceso de contaminación, sobre todo cuando son fabricación de estériles de proceso cerrado. Tal vez cuando son de proceso abierto o donde hay mucha manipulación de operarios, la probabilidad puede curar un poquito más de porcentaje. Por otro lado, pues un autoclavo insuficiente, pero también les había mencionado que los procesos de esterilización o de autoclavado no destruyen la molécula de endotoxina. Y por último, los procesos de manufactura que van muy relacionados de la mano con el primer factor, que son los operarios. Ahora le doy la bienvenida a nuestra jefe de validaciones, Diana Garza, que nos va a comentar un poco sobre las metodologías de de cuantificación y detección de endotoxinas en la industria farmacéutica. Diana, bienvenida. Buenas tardes, gracias Andrés. Entonces, en este espacio vamos a hacer una revisión general sobre algunas metodologías convencionales que se usan actualmente para el proceso de detección y cuantificación de toxinas. Entonces, en primera instancia, quiero hablar de la parte convencional, que son metodologías de uso rutinario, como mencionaba. Estas están asociadas con el capítulo 85, pruebas de endotoxinas bacterianas de la Farmacopea de los Estados Unidos. Entonces, estas pruebas van a estar categorizadas como prueba LAL, en las cuales ¿qué pena con ustedes? ¿Qué pena con ustedes? ¿Qué pena con ustedes? Qué pena con ustedes. Entonces, continuando. Como les mencionaba, en esta ocasión vamos a hacer la revisión de la prueba LAL, en la cual usamos el lisado de amebocito del Limulus para generar el proceso de identificación de endotoxinas si está presente en la muestra. Dentro de esta categorización vamos a encontrar 3 técnicas, las cuales corresponden a la técnica de coagulación, JetClot, que es la de uso más común. Entonces, respecto a la técnica de coagulación, JetClot, esta es la técnica de uso con mayor uso a nivel comercial. De manera general, esta es una técnica cualitativa, la cual va a permitir la detección de las endotoxinas por medio de la formación de un gel. Entonces, en las imágenes podemos ver un resultado positivo en el cual se observa el coágulo posterior al periodo de incubación. Y en la segunda imagen podemos observar un resultado negativo en la cual se observa la muestra en estado líquido.
Para consideración, esta es una técnica que permite detectar, sin embargo, no permite la cuantificación de la endotoxina que está presente en la muestra. Durante el desarrollo de esta metodología y aplicación, recordar que se debe aplicar la adición de los controles positivos. En este caso, corresponde a la concentración 2 lambda de la sensibilidad declarada. En segundo lugar, vamos a encontrar la técnica turbidimétrica. Esta técnica corresponde a una metodología cuantitativa, la cual me va a permitir confirmar la concentración de endotoxina que está presente en el producto. De manera general, en cuanto al principio, esta se basa en la producción de turbidez después de que se genera la ruptura entre las uniones del sustrato endógeno. Y por último, en cuanto a las metodologías que usan lo que previamente mencionamos, el lisado de amebocitos, vamos a encontrar la técnica cromogénica. Entonces, esta técnica también es una técnica cuantitativa, por lo cual voy a saber la cantidad de endotoxina que está presente en la muestra. Sin embargo, el principio, a diferencia de la turbidimétrica, radica en cuanto a que esta aumenta el color de acuerdo al tiempo de reacción en cuanto a la ruptura que se da en el complejo sintético del péptido y del cromógeno. Sin embargo, como les mencionaba, encontramos metodologías convencionales y metodologías alternativas. Entonces, en esta ocasión queremos compartir con ustedes la metodología alternativa asociada al capítulo 86 de la USP de los Estados Unidos, bueno, la farmacopea de los Estados Unidos, el cual, de acuerdo a la última revisión, estará en vigencia a partir del 1 de mayo de este año. Este capítulo tiene como título, tiene como principio explicar la metodología de la técnica del factor recombinante. De manera general, esta corresponde a una alternativa en cuanto al proceso de detección y dentro de sus características está el uso de sustitutos en cuanto a los insumos para el proceso del análisis. Por lo tanto, es una alternativa libre de animales y lo que usan es una proteína recombinante. En este caso, incluye solo una enzima del factor C. Podemos observar en la imagen al lado izquierdo la cascada normal del proceso usando el limulus de amebocitos y al costado derecho la reacción usando el factor C recombinante. Entonces, de manera general, en cuanto a la metodología, como les indicaba, incluye solo una enzima que corresponde al factor C. Y en cuanto al proceso de reacción, este factor C activa un pequeño péptido, lo cual va a permitir la detección por medio de la generación de fluorescencia. Entonces, como pudimos observar, en cuanto a la metodología del LAL, encontrábamos metodologías cuantitativas, cualitativas, encontrando la metodología J-Plot, turbidimétrica y la cromogénica. En el caso de la metodología recombinante, también vamos a encontrar las dos opciones. Tenemos la técnica de fluorescencia de punto final y la técnica cromogénica, que conservan el principio en cuanto a la cuantificación. Y para finalizar la parte de las metodologías, quiero compartir con ustedes esta tabla. En esta tabla presentamos una comparación general sobre las diferentes metodologías que permiten la detección y cuantificación de las endotoxinas. Entonces, en primera instancia, podemos observar la prueba de lisado de amebocitos de Limulus, LAL. Entonces, como ya revisamos, vamos a encontrar las opciones en cuanto a nivel cuantitativo, así como cualitativo. En cuanto a la sensibilidad, esta prueba tiene una alta sensibilidad, logrando detectar concentraciones de hasta 0,05 unidades endotóxicas sobre mililitro. El tipo de ensayo es un ensayo que se realiza a nivel ex vivo. Y en cuanto a la contaminación pirogénica detectable, entonces, a través de la aplicación de estas metodologías, vamos a lograr la detección de endotoxinas de bacterias gram-negativas. Y en cuanto a las aplicaciones, entonces, estas metodologías pueden ser aplicadas en procesos de control de calidad de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos, de productos biológicos, así como
en productos desarrollados a partir de procesos de terapia celular. En segundo lugar, presentamos la prueba de pirógenos en conejos. Entonces, como es conocimiento, esta metodología ya está un poco en desuso por la aplicación y la forma como se lleva a cabo la misma, usando animales. La sensibilidad de esta tiene un valor de 0.5 unidades endotóxicas sobre mililitro. Es un resultado cualitativo. Y en cuanto a la capacidad de detección, entonces, podemos detectar endotoxinas, podemos detectar bacterias gram positivas, levaduras, mohos y virus. Y en cuanto a las posibles aplicaciones de esta metodología, entonces encontramos los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, los productos biológicos y los productos originados a partir de terapia celular. También encontramos la metodología nuevamente del factor recombinante. Entonces, como ya revisamos anteriormente, esta metodología se lleva a cabo de manera in vitro, tiene una sensibilidad de hasta 0.05 unidades endotóxicas sobre mililitro. El resultado que se obtiene es cuantitativo y permite la detección de endotoxinas bacterianas. En cuanto a las posibles aplicaciones, también tiene un espectro considerable. Podemos aplicarla a productos farmacéuticos, a dispositivos médicos, productos biológicos y en la parte de productos derivados a partir de terapia celular. Y por último, también quiero compartir con ustedes una metodología. No es de conocimiento masivo, pero sin embargo hay instituciones, sobre todo en la parte donde se fabrican vacunas o productos biológicos, se da la aplicación. Entonces, esta metodología se conoce como prueba de activación de monocitos. En cuanto a su principio, de manera general, consta en el uso de monocitos, de monocitos derivados pues, de la sangre humana, los cuales van a permitir detectar las citoquinonas que se generan en respuesta a la presencia de endotoxinas. En cuanto al uso, ya les mencioné, entonces sirve para la detección de endotoxinas en productos farmacéuticos, en dispositivos médicos, en productos biológicos y productos derivados de proceso de terapia celular. Y ya para finalizar, entonces queremos recalcar nuevamente lo que previamente se mencionó. ¿Cuáles son los factores de prevención para el proceso durante todas las etapas de fabricación para disminuir la prevalencia de endotoxinas en los productos? Como previamente se mencionó, las materias primas se consideran como las principales fuentes, así como el personal que va a estar asociado a cada una de las etapas. Por lo tanto, es de relevancia la correcta implementación de las buenas prácticas de manufactura, lo cual favorezca el cumplimiento de los procedimientos y la constante capacitación. También se debe garantizar el uso de agua libre de endotoxinas, la cual va a estar asociada a cada una de las etapas, por ejemplo, al proceso de limpieza, al proceso de fabricación. Y otra alternativa y pues otra recomendación que queremos compartir con ustedes es el uso de la filtración. A nivel comercial existen filtros que tienen la capacidad, de acuerdo a su estructura, de retener endotoxinas por el tamaño en cuanto a su porosidad. Y pueden ser de utilidad para el proceso de control y descontaminación. Por lo tanto, la endotoxina, la parte de control de endotoxinas debe de considerarse a nivel de etapa inicial, de etapa intermedia, así como en la etapa final, cuando el producto ya ha sido dispuesto para su liberación. Recordar en esta etapa que esto no solo aplica a la industria de línea humana, de línea veterinaria, sino también a las centrales de mezclas, en las cuales se lleva a cabo la preparación, las preparaciones magistrales estériles, como previamente se mencionó. Todas aquellas centrales de mezclas que lleven a cabo las preparaciones magistrales de categoría 2, en las cuales se haga la inserción de materias primas no estériles, necesitan desarrollar la prueba de endotoxinas. En el caso de categoría 3, pues ya como mencionamos previamente, deben de cumplir con la prueba de endotoxinas bacterianas, así como la parte de prueba de esterilidad.
Y en el caso de radiofarmacias, también aplica. Siempre y cuando se use materia prima no estéril, es necesario el desarrollo de la prueba de endotoxinas bacterianas como complemento durante la etapa de liberación. Y ya para finalizar, queremos compartir unas conclusiones con ustedes globales sobre el tema que acabamos de exponer. Entonces, en primera instancia, como mencionamos y como mencionó mi compañero Andrés, es importante realizar el control en cada una de las etapas de fabricación, desde la materia prima, durante el desarrollo de la actividad, el monitoreo de las áreas, el control del personal, lo cual me garantiza que el producto final va a cumplir a cabalidad con los atributos de calidad y de manera directa se asegura la seguridad, se garantiza la seguridad del paciente final. Como segundo, es relevante establecer las tendencias y el estado validado de todos los productos y los sistemas de apoyo crítico, lo cual permite detectar anomalías en momentos oportunos y la aplicación de medidas correctivas. Cada producto que sea sometido a la prueba de endotoxinas debe de contar con su actitud, lo cual asegura que la técnica se aplica de manera correcta y el resultado es preciso y pues seguro. También otra de las recomendaciones que queremos compartir corresponde a la implementación de innovaciones en cuanto a los métodos de control. Por ejemplo, existen metodologías que permiten la detección rápida en cuanto a la parte de endotoxinas. Entonces, pues si ustedes a nivel de industria pueden implementarlos, es una muy buena estrategia. Y para finalizar, también es importante recalcar el cumplimiento a nivel regulatorio y normativo para la aplicación de las metodologías previamente revisadas. Y de esta manera damos por finalizado el webinar del día de hoy. Quedamos atentos a cualquier comentario y cualquier observación que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, muchísimas gracias a nuestros especialistas. A continuación, entonces, abriremos un espacio en el que podrán resolver las inquietudes que se fueron generando en medio de la charla. Tenemos una primera, es del doctor Carlos Madrid. Dice, ¿qué tan probable y común es encontrar bacterias gram positivas en las áreas farmacéuticas? ¿Y en qué caso se utilizaría la metodología MAT? Muchas gracias. Bueno, en respuesta a esa pregunta, quiero mencionarle que efectivamente, como mencionó nuestra jefe de validaciones, la metodología MAT más que todo es usada a nivel de fabricación o producción de medicamentos biológicos. Claramente es muy probable poder encontrar bacilos gram positivos a nivel industrial. Sin embargo, como lo mencionamos durante el desarrollo del webinar, en este caso apuntamos a las bacterias gram negativas, que son las que generan endotoxinas. Las bacterias gram positivos, los hongos y las levaduras generan toxinas o aflatoxinas que son de una composición diferente que esta metodología no permite determinar. Pero la metodología MAT está más que todo enfocada para productos biológicos. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo se corrigen las interferencias en las validaciones de las técnicas para detectar endotoxinas? Correcto, muchas gracias. Bueno, precisamente como también lo mencionábamos, es muy importante realizar la aptitud del método por producto con base en el capítulo 1085. Recordamos que esta aptitud se hace con el fin de eliminar los interferentes, para que nos puedan arrojar o falsos positivos o falsos negativos. Interferentes más frecuentes o convencionales son el pH y la interacción del reactivo LAL con los betaglucanos, lo cual nos va a generar una reacción positiva y por ende un falso positivo. En ese orden de ideas, con la prueba de aptitud, vamos
a eliminar todos estos interferentes y garantizar por un resultado sin falsos positivos y sin falsos negativos. Muchas gracias. Continuamos con una inquietud de Angélica Reales. Nos dice, en el momento de muestreo, ¿qué materiales es recomendable para utilizar? ¿Podrían ser bolsas estériles? ¿Estrictamente deben ser tubos apirógenos? Gracias, Angélica, por la pregunta. Entonces, en primera instancia, se debe determinar el propósito del muestreo. Cuando se realiza un monitoreo, en el caso digamos, en la etapa de bioburden para recuentos, pues generalmente se usan bolsas estériles. Sin embargo, si se va a realizar el monitoreo para la determinación de prueba de endotoxinas, lo que se recomienda es usar material que en efecto esté libre de pirógenos, por lo tanto, pues debe ser material adecuado y en adición, pues debe ser material estéril. Perfecto. Continuamos con una inquietud de José Gutiérrez. Nos pregunta, ¿cómo se puede hacer la aptitud de la metodología de endotoxinas? Gracias, José Gutiérrez, por la pregunta. Entonces, como mencionaba mi compañero Andrés, vamos a encontrar a nivel normativo en la Farmacopea de los Estados Unidos el capítulo 1085. En este se presenta a detalle la metodología a aplicar de acuerdo a cada una de las técnicas que previamente revisamos para el desarrollo de la actitud en cuanto a los parámetros, cómo se debe de plantear el protocolo, cómo se debe desarrollar la técnica y la forma como se interpretan los resultados. Maylin nos pregunta, ¿un analista podría contaminar una muestra de agua y la prueba salir positiva utilizando el método Gel-Clot? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, recordemos que inicialmente para que un analista pueda ejecutar la prueba de Gel-Clot o de endotoxinas debe contar con una calificación previa. Realmente es poco probable atribuir una contaminación, ¿cierto?, por contacto del analista con la muestra. Es probable que sí tenga un error en el procedimiento y puede que pase que no cambie la punta con la cual preparó el RSE o el control de endotoxina y lo añada y genere una contaminación, pero más por error de pipeteo que por error o por contacto directo con la muestra. Perfecto. Dayan nos pregunta, ¿en BIFAR podemos encontrar el servicio de endotoxinas LAL y este incluiría la validación de acuerdo al tipo de muestra? Dayan, claro que sí. Dentro de nuestro portafolio de servicios puedes contar no solamente con la prueba de control de calidad, sino que inicialmente te vamos a hacer llegar una solicitud para que desarrolles la prueba de aptitud. Nosotros nos encargaríamos desde la parte técnica de revisar y garantizar que podamos eliminar todos los interferentes para que tu muestra tenga un resultado asertivo. Continuamos con la inquietud de María Alexandra López. Ella nos dice, ¿de qué depende la elección de cada una de las metodologías analíticas para la detección de endotoxinas? Bueno, esto realmente no tiene ningún tipo de dependencia, siempre y cuando el límite de endotoxina de la muestra permita que la metodología usada pueda ser detectada o cuantificada. Depende de la metodología y de la muestra y de la especificación. En ese orden de ideas, vámonos al método Gel-Clot, cuya sensibilidad más baja es 0.03 unidades endotóxicas por mililitro. Si tenemos una muestra que su especificación sea menor a esta, este método no es el más adecuado. Deberíamos pasar a turbidimétrico o a colorimétrico, cuya sensibilidad más baja es 0.01 unidades endotóxicas por mililitro. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, van a haber dos factores fundamentales. Uno, la especificación, la máxima dilución válida y la sensibilidad del LAL. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Dayan nos pregunta, ¿la prueba de endotoxinas tendría validez para determinar la presencia de bacterias gram negativas o es excluyente solo para lipopolisacáridos? No tiene ninguna relación, como se los mencioné anteriormente. La prueba de endotoxinas es totalmente independiente a que haya algún recuento o alguna presencia de bacterias gram negativas. Recordemos que se da presencia siempre y cuando haya lisis celular, lo cual son inversamente proporcionales a los recuentos y a la prueba de esterilidad. Sin embargo, claramente en algún momento en el proceso, en la muestra, si tienen endotoxinas, hubo bacterias gram negativas. Perfecto. Mayerly Labrador nos pregunta, si sospechamos de una contaminación proveniente de un excipiente en la formulación del producto, ¿cómo sería el método más apropiado para definir el límite de endotoxina y hacer un ensayo de rutina? Bueno, recuerden que la farmacopea, en el capítulo 85, cuando no conocemos el límite de endotoxina, nos da una fórmula para poderlo establecer. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero sí es un principio activo. Ok, entonces debemos hacer la proporción del principio activo en la composición final del producto o en su concentración y con base en ello determinar el límite de endotoxina. Perfecto. Nos pregunta Álvaro Navarro, ¿cómo se plantearía el cálculo para determinar el límite de endotoxina para la validación de un producto? Vale, entonces en el capítulo 85 encontramos a detalle la metodología para la determinación de los límites cuando estos no están presentes a nivel bibliográfico. Es de consideración que siempre se debe seleccionar el peor caso, entonces, por ejemplo, el animal más pequeño con la dosis de mayor consideración, y también se debe revisar la vía de administración. Muchas gracias. Luz Tatiana, de Asociación de Químicos, nos pregunta, ¿qué estrategias de innovación implementa BIFAR en los métodos de detección de endotoxinas y otros análisis microbiológicos? Vale, Tatiana, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, hoy por hoy nosotros contamos con la metodología Gelflot, ¿cierto? Metodología la cual es avalada por la farmacopea, no solamente americana, sino la de Europa. Sin embargo, pues como siempre estamos a la vanguardia de la mejora continua y la innovación tecnológica, estamos trabajando muy prontamente en el desarrollo ya sea de la prueba colorimétrica u turbidimétrica. Esto también depende del volumen de ensayos que podamos analizar. Muchas gracias. Nos pregunta Carlos Madrid, ¿cuántos lotes son necesarios para la validación para cada producto? Vale, Carlos, mil gracias por tu pregunta. Bueno, recordemos que debemos tener muy clara la diferencia en las definiciones de validación, aptitud y verificación. Si vamos a hacer una aptitud, ¿cierto? También debemos tener en cuenta lo que vamos a plasmar con respecto a las definiciones que acabo de mencionar en nuestro plan maestro de validaciones. Si nosotros definimos que en la aptitud vamos a evaluar 3 lotes en nuestro plan maestro de validaciones, así lo debemos hacer. Pero siempre debemos tener una muestra estadísticamente representativa para poder hacer cálculos estadísticos. Si lo hacen con un lote, tal cual como lo plasman en el plan maestro de validaciones, deberíamos hacer 3 réplicas. Sí o sí, para una verificación de un método farmacopeico o para una validación, debemos evaluar los 3 lotes a diferencia de una aptitud. Pero si lo van a hacer con un lote, mínimo 3 réplicas. Listo, nos vamos con la última pregunta. Diana Rivera nos dice, referente a un lote fabricado, ¿cuál es la referencia para saber cuántas unidades se deberían analizar por lote? ¿Qué cantidad mínima o cuál sería la cantidad
de unidades a analizar según el tamaño del lote. Creo que eso ya lo... Vale, muchas gracias. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que durante un proceso productivo se deben evaluar muestras en proceso y al final. Lo ideal es que dentro de sus organizaciones tengan establecido un plan de muestreo, ya sea con base en el militar estándar o cualquier otra metodología, teniendo en cuenta que deben tener muestras tanto del inicio, la mitad y el final del proceso para poder hacer de manera más exhaustiva el control de la endotoxina durante todo el proceso de fabricación. Pero la cantidad de unidades la selecciona cada organización con base en sus procesos internos. Alcanzamos a responder una última pregunta de Jimena. Dice, en un producto con interferencia producida por oligoelementos, ¿existe alguna manera de abordar el pretratamiento de la muestra? Vale, entonces en cuanto a los productos que pueden presentar interferencias, el capítulo nos presenta diferentes alternativas. En este caso, lo que se recomendaría sería evaluar la parte del desarrollo de diluciones para confirmar en cuál, siempre y cuando no se supere la máxima dilución, logramos disminuir la afectación de este compuesto durante el desarrollo del análisis. Listo, muchísimas gracias a nuestros especialistas por compartir este espacio académico con nosotros. Agradecemos a todos su participación en estos eventos. Los invitamos a seguirnos en redes y estaremos atentos a todas las inquietudes. Les recordamos diligenciar la encuesta, es muy importante para nosotros. Que estén muy bien, feliz tarde.